Buenos días. Antes de empezar, déjenme darles un anuncio, una advertencia. Eh, Debido a las condiciones climatológicas, pudiéramos llegar a tener problemas en el suministro de agua y desde hace un par de horas me contactaron porque hay unos pozos que están caídos. Entonces estoy coordinando 2 o 3 esfuerzos que se están tratando de hacer. Me pudiera llegar a sonar el teléfono. Tavo, si suena el teléfono, ¿te dejas venir para que lo atiendas, por favor? Tavo trabaja conmigo, para los que no saben, y está enterado de muchas cosas que hacemos, entonces ahí está sonando. Ven, ven acá. Hagan de cuenta que lo escuché. Eh, bueno, ya está. Eso es lo que quería prevenir porque tengo una hora trabajando en eso. Casi cuando salía para acá me contactaron de los servicios de emergencia para avisarme que pudiéramos llegar a tener una emergencia. Pero todavía no se declara. El año pasado se cayeron 120 pozos de 200 que tenemos. Más de la mitad de la ciudad se quedó sin agua. Y tuve que citar a una conferencia de prensa a las 4 de la tarde en domingo, porque había unos vientos parecidos a estos que están azotando ahorita nuestra ciudad. Bueno, ese era el anuncio que quiero dar. Y hay otro, estoy muy contento porque tengo 2 semanas que no uso lentes. Y no sé qué me está pasando, pero eh, tanto así que se me olvida cargar los lentes porque estoy leyendo lo que no leía. Mi Biblia, que tiene una letra chiquitilla, pues de veras que sí la puedo leer. No muy bien, pero les apuesto que ustedes no la leen. Si se los pongo, está diminuta la letra. Pero en fin, y estoy muy contento, ni siquiera para ver la computadora ni para leer. Algo me está sucediendo, espero que pase eso con algunas otras áreas de mi cuerpo que necesitan atención. Mis rodillas, mis nudillos, mis dientes, Bueno, hasta ahí puedo decir. Ah, bien, es la entrega número 12, la entrega número 12 de nuestra serie Tu nueva identidad. Les aseguro que a veces cuando digo, de este tema podía estar compartiendo un año, a veces alguien puede decir, ah, qué exagerado, ¿no? Hay temas que así se pueden. Antes de iniciar, ¿ya vieron ahí lo que pusieron allá para disfrazar ahí el cáncer que tiene el edificio? Digo, ¿de qué otra cosa le llamamos, no? La lepra, pues la lepra. Gracias, Erika, gracias Adrián y los que hayan ayudado. Y si se dan una vuelta ahí arriba, van a ver que hay un muro nuevo que se ha echado. Hemos iniciado una serie de composturas en el edificio que se hacen necesarias y queremos acondicionarle de mejor manera a los niños allá arriba para que estén más cómodos, tranquilos y en mejores condiciones. Y Erika ya está trabajando en el diseño de lo que se va a hacer aquí atrás en la plataforma, así que pronto van a ver eso. Bueno, las personas que van a abrir su casa, que pasaron aquí el otro día, estamos por iniciar el entrenamiento. Estoy dejando nomás que pase la Semana Santa y nos vamos a juntar para su entrenamiento, que va a ser de 1 o 2 sesiones, no va a ser más de eso, para que puedan empezar. No se me ha pasado, no se me ha olvidado, solamente. ¿Quién va a salir de vacaciones esta semana? Levante su mano, déjame ver su mano. ¿Alguien de ustedes va a salir? Ahí hay unos que van a salir. ¿Quién más va a salir? Aparte de, ¿vas a salir? Ok, muy bien.
A ver, los que van a abrir su casa, pónganse de pie, por favor. Los que pasaron aquí el otro día. Daniel, me acuerdo que tú fuiste uno. Tocayo, ¿quién más? Sí, Kevin. ¿Y dónde está? Allá está, sí, allá. Y ahí está, no sé. ¿Ustedes van a salir o no van a salir? ¿No? Ok. Bueno, si no van a salir, esperen una propuesta de mi parte esta semana, por favor, a ver si podemos vernos esta semana, ¿ok? Bien, gracias, pueden sentarse. Ahora sí. No. Ténganme paciencia, por favor. Ya no soy el mismo joven que llegó aquí hace 40 años. Ya tengo 42. ¿Eh? Sí, sí, pues sí. Pero todavía. Aquí está. Ok, inicia. Tu nueva identidad, entrega número 12. El título, Vencer al enemigo. Vencer al enemigo. El libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 32. Proverbios 16, 32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Escribe el rey Salomón. Padre, ayúdanos a entender este versículo. Espíritu Santo, trabaja en cada uno de nosotros para que nos demos cuenta lo que mucha gente ha descubierto, y que el señor Walt Kelly, a través de Pogo, la caricatura, un día dijo: hemos encontrado al enemigo y somos nosotros. Amén. Walt Kelly, un hombre que era un caricaturista en 1936, tenía una cinta cómica en los periódicos de un personaje llamado Pogo. Y Pogo fue muy conocido, y la frase más conocida de Pogo es esa: hemos encontrado al enemigo y somos nosotros. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Con esto, más lo que Salomón nos escribe en el Proverbio 16:32, entendemos que quien nos mete en problemas somos nosotros, no es nadie más. Claro, hay problemas de otros que nos afectan, pero cómo respondemos, esa es nuestra respuesta. Eso nos toca a nosotros. Doma, el acróstico que ponemos en función de manera individual para la etapa de reingeniería en Jope. Doma quiere decir, muy bien, hasta el cansancio lo vamos a repetir: decide, obedece, madura y ama. Acciones que debemos de poner en práctica. Estas son 4 acciones que debemos de poner en práctica, tanto en nuestra comunidad como en nuestra vida diaria, o en nuestra vida diaria y en nuestra comunidad. Es un círculo sin fin. Debemos de vivir con base en esto. En la entrega número 5 de estas 12, hablé sobre las luchas de la fe y la ausencia de esta que experimentamos, y que son producidos o son producto de la secularidad o la secularización que venimos viviendo en los últimos 500 años. Y les hice una pregunta: ¿qué tanto de la mente secular está en mí el día de hoy? ¿Qué tanto de la mente secular está hoy en mí? Espero que la hayan contestado, y hoy que la vuelvo a hacer, espero que haya una variante.
que no sea la misma respuesta, que no sea el mismo porcentaje. Todos tenemos algo de la mente secular en nosotros. Sin embargo, decidimos ir dejando parte de esos criterios que antes nos movían. Por eso Romanos 12, 1 y 2, Pablo escribe que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y eso es una acción que todos los días, cuando menos yo me propongo cambiar mi manera de pensar. La fe cristiana es algo que está más allá de la felicidad humana corriente. Todos los seres humanos, si les preguntas cuál es su meta en la vida, casi todos dicen ser felices. Y cuando les dices qué es la felicidad, pues te dan un montón de diferentes descripciones, opiniones, todas muy vagas, o todas muy superfluas, o todas muy intrascendentes. Son inmanentes, es el común denominador. La sociedad promueve esta felicidad y así genera una tensión entre las demandas de la transformación total que exige la fe, de los requerimientos de la fe. Se pierde de vista un punto importante con todo esto y el meollo del asunto por el que Cristo murió y que vamos a recordar la semana entrante. Esta sociedad que promueve esta felicidad inmanente. A lo mejor hay que regresar a ver nuestros apuntes de todas esas entregas para tenerlas presentes. Se pierde de vista el punto importante por lo que Cristo murió. ¿Y Cristo murió por qué? Por la salvación de los seres humanos, para invalidar la ley del pecado y de la muerte que Dios nos da por desobedientes. La muerte de Cristo nos trae esa salvación de la ley del pecado y la muerte a través del perdón de Jesús. Esa es la salvación, el perdón a nuestros pecados. ¿A nuestros qué? Ahora, lo he dicho muchas veces, una cosa es pecados y otra cosa es pecado. Son dos cosas diferentes. El pecado es lo que voy a describir en un momento más, y los pecados son las acciones que cometemos porque somos pecadores. El pecado es lo que provoca la separación del ser humano de Dios, y como somos pecadores, cometemos pecados, que son las acciones. Ahora, ¿en qué momento se pierde de vista el objetivo de la salvación del pecado en nombre de esta felicidad superflua, profana, inmanente? ¿En qué momento los cristianos dejamos de ver la salvación y considerar la salvación por obtener la felicidad? Esa es otra pregunta que hay que considerar. Y la respuesta no es sencilla, pero al mismo tiempo lo es. Y aquí es donde perdemos de vista todo: la salvación, Dios, Jesús, etcétera. ¿En qué momento se pierde de vista el objetivo de la salvación? En el momento en que desobedezco. En ese momento dejo de ver la cruz, a Jesús, la tumba, la resurrección, la vida eterna. Por eso uno de los aspectos del dogma es decide, y el otro es obedece. Vital, decide obedecer. Así como decides desobedecer,
ahora decide obedecer. Y esto es parte de la libertad que tenemos como personas, como seres humanos. Es lo que Héctor, sentado ahí la semana pasada, me preguntaba sobre el libre albedrío. Dios nos ama tanto, salud, que nos dio el libre albedrío a riesgo de que lo rechazáramos o que nos rebeláramos ante Él. Y prefirió correr ese riesgo y dejarnos decidir a nosotros que tener una raza de autómatas, de robots, de gente idiotizada, hipnotizada, que no tenían capacidad de decidir. Fíjate cuánto nos ama el Señor. Y nos deja a nosotros la decisión. En el Doma podemos ver puntos que nos muestran este momento en que nosotros podemos encontrarnos. ¿Ya decidiste? ¿Ya obedeces? ¿Estás madurando? El último es el más fácil porque todos decimos que amamos. Pero amar, ya lo veremos en su momento. No es nomás decir, ay, te amo, te quiero tanto, te quiero amolar. La narrativa bíblica del libro de los Jueces que estamos leyendo ahorita es bien interesante. Cuando vemos el Doma. Porque nos muestra un ciclo constante de desobediencia y juicio divino, pero también de restauración. Se presenta un panorama de desobediencia inicial del pueblo de Israel después de la muerte de Josué. El líder que había conducido al pueblo a la conquista de la tierra. Se observa también cómo los israelitas violaron los mandamientos de Dios al permitir la influencia de los cananeos, al comprometer su fe y adoptar prácticas paganas o seculares, lo que desencadenó un ciclo de apostasía y juicio divino en la historia de Israel. El libro de los Jueces es una similitud, una alegoría, un dibujo, una película, un ejemplo de cómo somos nosotros en la actualidad. Ahí nos vamos a poder ver en cada uno de los personajes que van a aparecer. Para mí el más triste de todo ese libro es el Sansón. Es de los más patéticos ejemplos que puedo encontrar en la Biblia. Y él era, como somos muchos, buscando la felicidad. Andaba aquí, allá y acullá, de picaflor por todos lados. Y miren cómo terminó. Si ya leyeron el capítulo 16, 17 y 18 el día de hoy. La tierra que van a poseer, les dijo Josué, se encuentra habitada por hititas, jerjeseos, amorreos, pericitas, jebuseos, cananitas. Por todo el terreno donde iban a llegar ellos, se encontraban estas tribus. Cuando leemos este capítulo 2 del libro de los Jueces y durante todo el libro, y leemos de las tribus,
tal vez no nos digan mucho más que el nombre de las tribus. Pero cada una de estas tribus llevaba un nombre que representaba un espíritu del momento, de la edad, de la tribu que representaban. Por ejemplo, cuando Josué les dijo que iban a ir a esta tierra donde estaban estas tribus, ellos entendieron lo siguiente: el Señor nos va a dar una tierra que vamos a poseer, que se encuentra habitada por el temor, que son los hititas. La característica de los hititas es que eran un pueblo que infundían temor y eran temerosos. Los jerjeseos eran apóstatas, apostasía. Otro pueblo es el de rebelión, los amorreos. Su espíritu característico era la rebelión. Los pericitas eran divisionistas. Los jebuseos se caracterizaban por la destrucción. Los evitas, su nombre indica detractores de la moral. Los cananitas eran traficantes y subversivos, algo así como los narcos hoy, como los que trafican con migrantes o con mujeres. Si tú vas a Puebla, hay una ciudad, ahorita me viene el nombre, donde toda la gente se dedica al tráfico de gente. Se pierde una mujer ahí y a las 36 horas ya está en Nueva York. Y todo el mundo sabe quiénes son. Así como aquí, ¿a poco creen que no saben dónde están las tienditas y los picaderos y quienes venden? Claro que saben. La policía sabe, todo el mundo sabe. Y en las familias saben quién se dedica a qué, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, estos espíritus de temor, de apostasía, de rebelión, de división, de destrucción, de detractores de la moral, de traficantes y subversivos, caracterizan la cultura secular en la que nosotros vivimos y se cuelan a las iglesias y se cuelan a tu casa. Y eso provoca que dejemos de ver la salvación, que dejemos de ver la cruz, que ninguneemos la fe cuando estamos con algunos de estas tribus. Ay, ¿a qué horas estoy? Pues a ver, revísale, ¿tu compadre es divisionista o no es divisionista? ¿Tu amigo ahí en donde trabajas es traficante de algo o no? ¿Es corrupto, sí o no? ¿Infunde temor? ¿Te da miedo? ¿Anda amenazando a todo el mundo? Me refiero a las mujeres también. Por eso a veces queremos compartir con la gente y la gente no responde al mensaje que les vamos a dar, o es tan difícil, o nos critican de tal manera. En este año, el 2024, se ha reducido la fe o la vida espiritual a un simple moralismo. Se habla de religión y siempre se quiere, o de fe, y se quiere ligar con la moral. Y no es así. Jesús no era un gran maestro de moral, como si lo era Platón. Y esto inicia en el siglo XVIII. Por eso traemos, ¿cuántos siglos? 3 siglos. Traemos 300 años. El 18, el 19, el 20, el 21, el 22. Ay, caramba, son más, ¿verdad? Abusados.
Tenemos más de 500 años recibiendo este bombardeo a nuestra mente y a nuestras generaciones. Y nuestros tatarabuelos han venido trayendo este mensaje a la generación siguiente, y a la generación siguiente, y a la generación siguiente. Por eso actualmente es difícil encontrar gente que ande buscando la salvación como se buscaba hace 500 años. Y no hay el contexto que existía hace 500 años en la cultura donde se hablaba de un creador. Hoy en cualquier lado te hablan del diseño no creacionista, sino evolutivo. Y es más, ya ni siquiera de ese, porque la gente ya ni están seguros de dónde venimos ni por qué estamos aquí. Entonces, si esto inicia en el siglo XVIII, ahí es donde al pecado se le vence, dicen, por fuerza de voluntad, por entrenamiento o disciplina. Y empiezan a cambiar con esta doctrina del pecado que todos los que enseñamos en una congregación o en un grupo celular o donde sea que enseñemos, hasta en el trabajo, tenemos que tener en mente siempre que el pecado no se le vence con una fuerza de voluntad, porque no es moral, ni nos entrenamos o nos disciplinamos para poder decirle que no. El pecado está ahí presente, y en el 2024 se ha suavizado de tal manera la doctrina cristiana del pecado que la gente no lo toma en cuenta, y por eso el decidir en el dogma nos cuesta tanto trabajo, porque no nos damos cuenta lo que tenemos que decidir en realidad. El libro de los Romanos, capítulo 6, 23, nos dice lo que es el pecado. El pecado mata. Aniquila, pulveriza, destruye. La paga del pecado es muerte. No es una falta moral que se soluciona con el solo hecho de ir a decirle a la persona que se ofendió perdón. ¿O no? No es una acción ligera, no es una falta por la que no tengo que hacer nada y que digan lo que quieran. La Escritura nos dice por qué Jesús tuvo que venir a una cruz y morir. Porque el pecado está presente en todos los seres humanos. Todos somos pecadores. Levanten la mano los pecadores, por favor. Todos somos pecadores. Pero nos hemos acogido a la gracia de Dios, que por medio de Jesús nos ha perdonado. O sea, por los méritos de Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados, y ya no estamos destinados a la separación eterna de Dios, sino al compañerismo con Dios, que es la salvación. Ahora sí, levanten la mano los que han experimentado esa salvación. La diferencia, pues, de nosotros con quienes no son cristianos es que le damos un tratamiento diferente al pecado. No lo ocultamos, lo confesamos, nos arrepentimos y confiamos en los méritos de Jesucristo para acercarnos a Dios por el perdón. Y ahí es donde nos hace libres. Somos libres de decidir, sí, pero somos libres de la paga del pecado. Esa es una doctrina que no se nos debe de pasar. Esto es básico para todo cristiano. Y esto es lo que no debemos de dejar que estos pericitas, que estos hititas, que estos amorreos, que estos jebuseos
y evitas y cananitas nos engañen diciéndonos que no existe el pecado, que Dios no va a enviar a nadie al infierno porque es tan amoroso y tan bueno. ¡Oh, no! Él ni siquiera a su hijo, que no era pecador, le perdonó ir a la cruz. O sea, le absolvió de no ir a la cruz. O estuvo de acuerdo con él, o se hizo de la vista gorda con él, o si hubiera cometido Jesús un pecado, no se lo hubiera recriminado. O sea, Jesús fue lo suficientemente santo que ni siquiera tuvo un mal pensamiento. No obstante que a unos les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, malvados, hijos de Satanás. ¿Qué huele? Eso es lo que a mí en lo personal me vuela la tapa de los sesos. Y por eso es que sigo a Jesús y no a Platón y no a Aristóteles o a Sócrates. Además, porque ellos murieron y sus tumbas están con nosotros. Y Jesús murió y resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque el pecado no lo pudo detener ahí, porque no había cometido pecado. Esa es la doctrina principal de la salvación y del pecado. Y no se nos debe de pasar en nuestra nueva identidad. No podemos, no debemos olvidarnos del pecado, que es un estado que tenemos que ser rescatados por una transformación de nuestro ser, de nuestra manera de pensar. Por eso te decía que tanto de la mente secular está en ti todavía. El pecado es rebelión real contra el buen creador de todas las cosas. No es una acción moral única, es una rebelión total. Como los cananeos. Ahora que estás leyendo el libro de los Jueces, cada que leas cananeos, son los traficantes y subversivos. Los hititas son los del temor. Los jerjeseos son los apóstatas. Los amorreos son los rebeldes. Los pericitas son los divisionistas. Llega alguien a ti tratando de hablarte de división donde quiera que sea, son pericitas. El pecado es una actitud de rebeldía. El pecado es como el piquete de una avispa. Duele. Ocupa nuestro pensamiento y requiere de atención inmediata. Todas las personas hemos sido picadas y es precisamente ahí, escucha bien, por el piquete donde Dios transforma el engaño de Satanás para darnos su bondad. El señor Ralph Neighbor, misionero originador de las iglesias con grupos celulares, dice lo siguiente: debido a cómo es el pecado, así como el piquete de una avispa, nuestro primer objetivo es ganar gente para Cristo, pero dirigirnos a la herida y luego explicar cómo puede ser la persona salvada. ¿Tienes a alguien en mente a quien le vas a compartir del evangelio? Por eso te digo que Dios te revele en dónde le picó la avispa, porque ahí donde le duele, ahí es donde necesita el apoyo, la sanidad.
¿Qué le duele? ¿Le falta dinero? ¿Perdió el trabajo? ¿Se le murió a alguien? ¿Perdió el empleo? ¿No tiene autoestima? ¿Se siente mal? ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Drogas? ¿Esto? ¿Lo otro? ¿Aquello? O sea, hay que averiguar dónde. Y antes de llegar y decirles el evangelio o decirles que Cristo les ama, o sea, Cristo me ama, caramba, ¿cómo es que Cristo me ama si tengo estas broncas con mis hijos, con mis padres, con mi situación económica, con esto? O sea, dime de qué manera me ama y mira cómo estoy. Entonces me doy cuenta dónde está el piquete y ahí es donde le voy a aplicar el ungüento, ¿sí o no? O sea, si me pica aquí no empiezo a curarme acá, ¿verdad que no? Si me pica aquí, ahí es donde tengo que curar. Por eso, para compartir el evangelio, Jesús se hacía amigo de las personas. Jesús conocía a las personas. Y él, como era omnisciente, cosa que no somos ni tú ni yo, podía decirle: te vi cuando estabas sentado abajo del árbol, ¿verdad, Natanael? Y se quedaban estupefactos. Pero sabes que Dios te puede revelar cualquier cosa de tu conocido, tu familiar, tu amigo, quien sea. Y ahí es donde está la oportunidad para poder compartir. Y es algo que necesitamos hacer. Decídete. Decídete. Que Dios te use. El Doma decide. Así como el pueblo de Israel enfrentó la decisión de seguir o no las instrucciones claras de Dios para conquistar y purificar la tierra prometida. Ellos tuvieron que hacerlo. Lee el libro de Jueces, te vas a dar cuenta. Tuvieron que decidir cada vez. Obedece. A pesar de las advertencias y los mandamientos de Dios, los israelitas desobedecieron al permitir la convivencia y la influencia de los cananeos, lo que los llevó a la idolatría y a la infidelidad. Madura. La falta de madurez espiritual y moral del pueblo de Israel se refleja en su incapacidad para mantenerse fiel a Dios. Ahí está el Sansón. De resistir las tentaciones de adoptar las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Ama. A través del juicio divino y la disciplina, Dios buscaba redirigir el corazón del pueblo de Israel hacia el amor y la devoción verdadera hacia Él, recordándoles su llamado a amar y a servir al único Dios verdadero. Isaías 45:22 lo leímos esta mañana. Yo soy el único. ¿Para qué andan adorando? ¿Para qué quieren bules para nadar si aquí estoy yo? Me quedan dos. Aquí hay algunos puntos destacados de la desobediencia de los israelitas que estamos viendo en el libro de los Jueces. Les faltó completar la conquista. ¿Cómo estás tú conquistándote a ti mismo? ¿Cuál fue el primer versículo que te di en la mañana cuando empecé? Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Más les hubiera valido a estos conquistarse ellos mismos decidiendo que conquistar todas las naciones que conquistaron ahí, porque las conquistaron de momento. Pero si sigues leyendo en el capítulo 16 ya vemos cuántas veces perdieron, ¿verdad? Y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo. O sea, no te fue suficiente las 40 años que estuviste bajo los filisteos y cómo te rescató el Señor y todavía vuelves otra vez. Y apenas vamos en el capítulo 16. Y esa va a ser la historia de todo lo que vamos a leer hasta el día de hoy. Por eso mi pregunta: ¿qué te falta de completar de la conquista de tu ser?
¿Qué área? Pues decide. Ok, decido. ¿Y ahora qué más? Obedece. Y con eso empiezas la reingeniería en tu vida y comienzas la reingeniería en Jope. De hecho, tenemos ya unos meses viendo esta reingeniería trabajar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sientes otro ambiente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo en ti, no por lo que esté pasando solamente aquí adentro o por lo que está uno enseñando, sino porque estás aplicándolo en tu vida. Y eso da el cambio en el ambiente general. Así como la tierra prometida estaba llena de estas 7 tribus, que eran 7 espíritus, tú lo estás viendo ahora en tu vida cómo está cambiando. Y ahora que te digo cuáles son estos espíritus, cómo se llaman estos, los vas a poder identificar, porque a la hora que te quieras revelar, ahí vas a decir: ay caramba, aquí está este espíritu chocarrero tratando de dominarme. A la hora que tengas que obedecer un mandato del Señor, porque fíjate, fue lo que hicieron. Les faltó conquistar, a pesar de que Dios había ordenado a Israel que conquistaran y desposeyeran a los habitantes de la tierra prometida. Los israelitas no cumplieron completamente con esa tarea, y en lugar de expulsar a los cananeos, en muchos casos permitieron que vivieran entre ellos. Esta desobediencia resultó en que los cananeos influyeron en la adoración y comportamiento de los israelitas. Otro punto: la idolatría y el abandono de Dios. Fíjate bien, esto es muy importante. La desobediencia de los israelitas también se reflejó en su tendencia a adorar a los dioses de los pueblos vecinos. O sea, estos pueblos, ponme atención acá, muchacho. Estos pueblos que te digo, no nomás eran unas personas que se juntaban y hacían determinadas cosas. Influenciaban de tal manera en el compañerismo que tenían con estos israelitas, que cuando llegaban el domingo a Jope, en lugar de entregarse a la invitación de Pablo, de Becky y de Pablito y de los demás para adorar a Dios, se quedaban así. Porque no podían adorar con libertad, porque sabían que traían pecado dentro de ellos. Y el pecado te impide relacionarte con el Señor. Si no lo has tratado, si no lo has confesado, si no le has dicho al Señor: perdóname por estos pecados que cometí. El pecado te evita el que confieses los pecados. El veneno de la avispa que te picó y recorre tu cuerpo te impide levantar las manos y adorar a Dios. Y adoras otras cosas, y estas cosas son otros dioses. ¿Pero cuál es, Daniel, si yo no adoro a otro Dios? Ah, ¿no? La desobediencia pues también se refleja en la tendencia a adorar a los dioses de los pueblos vecinos, en lugar de seguir adorando al único Dios y verdadero. Y se menciona cómo el pueblo comenzó a servir a los dioses ajenos, abandonando al Señor que los había sacado de Egipto. Fíjate, ya habían visto abrir el mar, 40 años de maná, que no se les gastó la ropa, derrotaron a todos sus enemigos y se rebelaron contra el Señor. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones te ha dado el Señor a través de los años? ¿Y a cuántos de nosotros, con todo lo que hemos visto del Señor, todavía nos rebelamos y no hemos decidido servir al Señor? Y hemos jugado a la iglesia desde que estábamos niños, cuando ya deberíamos de haber madurado y ser líderes en donde estamos. Y deberíamos de estar discipulando a gente, compartiéndole a la gente
provocando que nuestra congregación se involucre en trabajos sociales aquí, allá y acullá. El no conquistarse a sí mismo provoca que lo único que querramos hacer es ir a cumplir el domingo 2 horas y se acabó. Como si el pecado dijera, ahí está bien, nomás 2 horas voy a hacerme presente en tu vida y se acabó. Después no te voy a molestar para nada. Falta de completar la conquista. ¿Cómo está tu terreno? Idolatría y abandono de Dios. ¿Cuántas veces abandonas a Dios en la semana? Después de que sales de aquí, ¿qué haces? ¿Qué haces con esta enseñanza que estás escuchando hoy? Número 3, desobediencia. La desobediencia de Israel desencadenó un ciclo de abandono de la fe. Te lo he estado diciendo desde que empecé. La apostasía, esta característica de los amorreos, es el abandono de la fe. Vienen, se van, ya no van más con el Señor. La desobediencia provoca eso. Se ejerce un juicio contra Dios. Y lo vemos, este patrón lo vemos en todo el libro de los Jueces, que muestra cómo el pueblo caía en la idolatría y en la desobediencia, lo que provoca la ira de Dios y finalmente el castigo en forma de opresión por parte de las naciones vecinas. Luego, cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, hacemos lo mismo que hacen los israelitas. Señor, ayúdame, ¿por qué me has abandonado? Y ahí queremos hacer todo lo que nos dicen para recobrar el estado de felicidad que teníamos, o de bienestar, o de bienaventuranza, cuando puede ser permanente. No digo que no haya problemas, pero que sea de bienaventuranza permanente. Decídete, obedece. Fíjate, te he hablado solamente del capítulo 1 y 2 del libro de los Jueces. No me he metido a lo demás. Claro, mencioné a Sansón, pero porque lo trajo Miriam. Pero este capítulo 1 y 2 del libro de los Jueces resalta la desobediencia del pueblo de Israel a las instrucciones de Dios, lo que llevó a consecuencias desastrosas y a un ciclo continuo de pecado y juicio de parte de Dios hacia los israelitas. En la narrativa bíblica, los cananeos representan a los habitantes indígenas de la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham. Es decir, toda esta tierra de Canaán era la que estaba habitada por estas tribus, pues. Y los cananeos representan a un grupo étnico específico y también una forma de vida y creencias religiosas que eran incompatibles con los principios del monoteísmo y de la moralidad bíblica. Agua y aceite no se mezclan, aunque no podemos evitar estar en el mundo. Por eso Pablo y el Señor Jesucristo nos decía, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque no podemos, decía Pablo, hacer un hoyo y escondernos y no juntarnos. Fíjate, el extremo de no juntarte con la gente llevó en un engaño satánico a las iglesias hace 100 años a apartarse de la sociedad. No te juntes, no te sientes en silla de escarnecedores, ni vayas al cine. ¿Sí o no, Lucha? Así les decían en la iglesia. No te oigo. ¿Sí o no, Becky? Y yo les decía, caramba, pues no vayas a comprar un carro usado nunca.
cómprate uno nuevo. ¿Por qué traes uno usado? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo sabes si un escarnecedor se sentó ahí mismo? Ah, ¿verdad? Y se quedaban callados. No comas camarón, porque está prohibido en Levítico. Ah, sí, está prohibido en Levítico. Y vieras qué ricos son. Unos camaroncitos al mojo de ajo, a la veracruzana, en cóctel. Ay, no, yo no como eso porque el Levítico dice que son inmundos. Ah, pero si andas hablando de boca, lengua suelta de todo mundo, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Ok, le digo. Tú te vistes, tu ropa es de una sola fibra. ¿Quién de ustedes se viste de una sola fibra? Levante la mano. 100% lana, 100% algodón, sin nada de plástico. ¿Qué huele? Porque también eso dice la Biblia, que no mezcles las fibras. ¿Qué huele? Entonces empezaron a aplicarse eso en las iglesias, y para el año 70 y 80 del siglo XX había una separación y una brecha donde nadie se quería juntar con los aleluyos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el trabajo que tuvimos que hacer entonces para poder traer a la gente y el surgimiento de tantos cientos de iglesias en todo el país fue extraordinario para poder traer gente a los pies de Cristo. Pero hablábamos del pecado y de la muerte, y hablábamos de lo que es la salvación, y no andábamos dando shows como ahora, porque se ha aligerado esto de tal manera que la iglesia del mejor show es la que tiene más gente. Y ya lo dije la semana pasada, es como las burrerías. ¿Quién tiene las mejores salsas? Ahí vamos. Pena nos debería de dar, vergüenza nos debería de dar. Pero sigo. Los cananeos eran conocidos por sus prácticas de la idolatría, la inmoralidad sexual y otras conductas condenables por la Escritura. En el contexto, ahí lo que ven es el dios Quemos. El dios Quemos está recibiendo a los hijos, a los bebés, a los que los ponían en sus manos para quemarlos vivos. El día de hoy los abortan. No se asusten por Quemos. El día de hoy los abortan y les dicen la mentira que es solamente un tejido. Por eso es que ningún cristiano debería estar de acuerdo con el aborto. Y las iglesias deberíamos de estar haciendo algo más que criticar a quienes abortan y en las clínicas abortistas. En lugar de estar señalando, deberíamos de proporcionar tantas cosas. Auxilio para las mujeres embarazadas, hogares para los niños que nazcan. ¿No los quieres? Échalos. Y debería de haber gente cristiana en el gobierno promoviendo este tipo de prácticas de manera legal. En México, adoptar es un gorro. Te piden tantas cosas que mejor la gente desiste. Y estamos tan contentos nomás señalando, diciendo, no, pues no abortarás. Ajá. Y luego, en el contexto del libro de los Jueces, los cananeos subversivos, incendiarios, desestabilizadores, representan un desafío para la fidelidad y la obediencia. Ya me queda uno más. Y la obediencia a Dios. Por eso cuando tú tienes problema, tú como creyente, tú como asistente regular a Jope, cuando tienes problema con este tipo de enseñanzas o con cualquiera de las enseñanzas que aquí damos, quienes aquí enseñamos, cuando te conflictúas con los conceptos,
cuando dices, no, yo nomás voy a hacer como, ¿ya te acuerdas de aquel presidente que había en San Blas allá en Nayarit, que él decía que no era corrupto porque nomás robaba poquito? ¿Te acuerdas de él? Un día me lo encontré en un aeropuerto y que lo veo y dije, ya te agarré, pelado. Y voy y le digo, oye, ¿qué huele? Tú eres el presidente municipal de San Blas, Nayarit. Y me dice, y tú eres el que dices que tú robas, pero nomás poquito. Sí, me dice. Ah, pues ¿qué te parece si te meten al bote poquito? Descarado. Enseñándole a la gente a robar poquito. A mí no me metan al bote porque robo poquito. Pues que te metan al bote poquito. Y se lo dijo en su cara. Así hay gente que viene los domingos, escucha la enseñanza, decídete y obedece. Yo voy a decidir y obedecer poquito. No todo, nomás poquito. Oye, pero se trata de que decidas la reingeniería, tu vida, cambio tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Sí, pero poquito. Y luego se inventa aquello de que es que la vida cristiana es un proceso, hermano. Yo estoy en el proceso en este momento y bueno, me llegará mi tiempo y el proceso. Yo nomás baquetón. Somos re buenos para inventar muletas, para ponernos vejigas para nadar. Aquí hubo gente aquí que ya no viene aquí, que una vez dijeron, no, este Daniel se pasa. Pues yo, así decían, está bien, pero pues te pasa, nos pide demasiado. Yo no te pido nada, ingrato, le dije. Yo nomás te digo lo que la Escritura dice. Por eso cuando les pido algo, que hagamos algo, como leer la Biblia todos los días, les traigo mis tarjetas para que vean que yo también la estoy leyendo. Y cuando Miriam dice, ya leyeron, sí, ¿cuál fue? 16 al 18 de Jueces, eso fue lo que leímos. ¿De qué leímos? De Sonsón leímos. Y Isaías 45, 22. De ayer fue el mismo 45, pero el versículo 2. Y por eso me levanto a las 4 de la mañana para poder cumplir con todo eso. ¿Por qué lo hago? Pues porque tengo un trabajo que tengo que cumplir, tengo un jefe que le tengo que dar un reporte a las 6 de la mañana. Pero tengo mi cita más importante del día, que es con el Señor. Y por eso decidí ajustar mi horario. Ahora mi mujer casi ni la veo, ¿verdad, mija? Llego en la tarde, comemos, una hora, terminamos, me siento en un sillón y adiós. Me perdí, me morí. Se me salió el alma. Llega mi mujer, me ve y le da pena hablarme porque... Permiso. En resumen, los cananeos simbolizan tanto un obstáculo físico para la posesión de la tierra prometida, como una tentación espiritual y moral para el pueblo de Israel, recordándoles la importancia de mantener su devoción a Dios y obedecer sus mandamientos. Algunos de los mandamientos que los israelitas violaron en esos capítulos, en el 1 y el 2 solamente de Jueces, incluyen: no tendrás otros dioses delante de mí. Ellos tenían a Quemos, tenían a Baal, tenían a Astarte, tenían a Acera. Número 2, no harás alianza con ellos ni tendrás misericordia de ellos. ¿Qué? Número 3, no te mezclarás con ellos. Ahora, soy muy enfático en esto. El mezclarse no quiere decir que no convivas en el trabajo, que no les hables o que digas, es que ustedes son paganos.
Ustedes son amorreos. Si así fuera, entonces Jesús no hubiera ido a ellos. No hubiera ido a las Decápolis. Si así fuera, Jesús no hubiera ido con el endemoniado de Gadara. No hubiera ido al bar ese a sacar a María Magdalena, a la que se le sacó 7 demonios. No se trata de nosotros y ustedes. Se trata ¿de qué? De no contaminarnos con lo que ellos traen. Y eso lo haces al amarlos. Ya hablaré de eso más adelante. No te mezclarás con ellos. Entonces, esto que les he hablado son solo algunos ejemplos de cómo los israelitas en los capítulos 1 y 2 del libro de los Jueces violaron los mandamientos por Dios en el Antiguo Testamento. Foto 7, ya, dámela. Su desobediencia a menudo se manifiesta en su falta de fidelidad y lealtad exclusiva a Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto, en nuestra lealtad. No puedo yo serle más leal a alguien más que no sea Dios. Mi fidelidad, mi lealtad es con Dios. Y ten cuidado, no te estoy diciendo que no le seas leal y fiel a tu esposa, a tu esposo o a tus amigos, porque al serle fiel y leal a tu esposa o a tu esposo le estás siendo fiel a Dios. Porque el mandamiento es que ames a tu esposa y respetes a tu esposo, por favor, tóxica. Y tóxico también, ¿verdad? Para el caso es la misma, ¿verdad? Porque también uno tiene su corazoncito. No nomás ellas. Entonces, así como fracasó el pueblo de Israel para mantenerse apartados de las prácticas y creencias paganas de los pueblos que lo rodeaban, hoy en día nosotros podemos fallar si no nos decidimos a obedecer. Y cuando nos decidimos a obedecer, por consecuencia vamos a madurar. Y como estamos madurando, entonces dejamos de ser divisionistas, traficantes, subversivos, engañadores. No, perros no. Esos después les dijo el Señor, ¿te acuerdas de la mujer que le dice perro? Le dijo, ¿a poco no? Así les dijeron luego, perros. Pero olvidémonos de Bobby ahorita. Y podrás amar al prójimo como te amas a ti mismo. Fíjate, por eso más vale conquistarse uno mismo que conquistar ciudades. Más vale eso. ¿Con quién me junto y convivo y comparto? ¿Me afectan ellos a mí o yo a ellos? En la respuesta que des a estas dos preguntas se encuentra la posición de tu verdadero enemigo o tu mejor enemigo, tu mejor amigo. Por eso el título de hoy, vencerse a uno mismo. Inclina tu rostro, por favor. Buen Dios y Padre, gran responsabilidad que nos dejas. Decidir a nosotros dónde pasaremos nuestra eternidad, pero decidir aquí en la tierra a quién servimos. Isaías 45:22 nos dice que no hay otro Dios fuera de ti a quien servir. Y hay muchos dioses y todos están tocando a nuestra puerta. Los amorreos que tienen su Dios, los hititas que tienen el suyo, los jebuseos,
los pericitas, los jerjeseos, todos se encuentran aquí, Señor, hoy en día, esperando que les abramos la puerta y que les demos adoración. Baal, Quemos, Mamón, el dios del dinero. Yo quiero decidir y he decidido, Señor, servirte, y lo demuestro al obedecerte. Por eso, Señor, en este momento te pido perdón para restaurar mi relación contigo. Y te doy gracias por tu bondad y misericordia, porque no me has dejado como yo te he dejado a ti en muchas ocasiones. Pero hoy decido tomar el camino como el hijo pródigo lo tomó un día y regresó a la casa del Padre. Y te doy gracias porque sé que me vas a recibir, pues Cristo pagó ya el precio de mi pecado. Que esta enseñanza, Espíritu Santo, sea de beneficio para todos los que la escucharon aquí, los que la escuchamos aquí y quienes escuchen por el video más adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dale gracias a Dios. Sí, vas a aplaudir, aplaude fuerte. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Decide pues obedecer. Es hora de los diezmos y la ofrenda. Es momento de tomar el sobre. A ver qué tanto has conquistado en tu tierra. El sobre lo dice. Pero ¿sabes qué? El sobre te lo dice a ti y se lo dice a Dios. A nosotros no nos dice nada. Absolutamente nada. A quien administra lleva un récord de todos nosotros. Y ahí se ve. Hace muchos años decidí dar mis diezmos y ofrendas. Y un solo recibo que he tenido que pagar en los últimos 50 años no ha quedado sin cubrirse a tiempo. Dios siempre me da uno más de lo que necesito. Y lo mismo para ti, si diezmas y ofrendas. Si no lo haces, decide obedecer, pon a prueba al Señor y verás si no abre las puertas de los cielos hasta que sobreabunden. ¿Estás listo? Levántate, levanta tu sobre como hacemos siempre y démosle gracias a Dios. Padre, gracias por el sustento, la fuente de nuestro ingreso. Consérvala, Señor, a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y a los que no vinieron hoy, que también tienen una fuente de ingresos, bendíceles. Bendíceles a todos y cada uno de ellos, a los diezmadores, y a quienes no, convénceles, Espíritu Santo, de que se atrevan. Amén. Pasemos.
Es tiempo de irnos.